Buenos días a todos, bienvenidos un día más a New Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre la laringitis, la razón por la que te duele la garganta. Bien, empezamos. Es una inflamación de la laringe, el órgano donde se encuentran las cuerdas vocales. Y esta inflamación afecta directamente a la capacidad para producir sonidos, causando ronquera e incluso pérdida de la voz. Y en algunos casos puede dificultar la respiración, especialmente en niños pequeños. Esta condición se clasifica según su duración, ya que la laringitis aguda dura menos de 3 semanas y suele estar relacionada con infecciones, mientras que la laringitis crónica permanece más de 3 semanas y puede indicar causas más complejas como irritantes ambientales o reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la anatomía y la función de la laringe? Bien, como ya he dicho, tiene las cuerdas vocales, entonces tiene dos pliegues de tejido que vibran con el aire cuando pasa por esos pliegues. Entonces eso es lo que produce tu voz. Y estas vibraciones son esenciales para producir el habla. Luego tenemos el proceso de fonación, que es que el aire procedente de los pulmones atraviesa la laringe, haciendo vibrar las cuerdas vocales. La frecuencia y la amplitud de las cuerdas determinan el tono y el volumen de tu voz. Y luego tienes el efecto de la inflamación. La inflamación que provoca esta enfermedad provoca hinchazón y rigidez de las cuerdas vocales, distorsionando las vibraciones normales. Por eso tu voz se oye extraña cuando tienes dolor de garganta y cuando se te irrita la laringe. Esto resulta en una voz más ronca, áspera y una pérdida completa de la capacidad para hablar en algunos casos. ¿Cuáles son las causas principales de la laringitis? Bien, tiene múltiples factores, como todas las enfermedades que tratamos en el canal. Si es que yo ya no sé para qué repito esta frase todos los días. Bueno, entonces, las causas virales son las más frecuentes, especialmente en casos agudos. Sin embargo, también los irritantes y el mal uso de las cuerdas vocales pueden jugar un papel en esta enfermedad. Tienes infecciones virales, como es el virus de la parainfluenza tipo 1, que es el agente más común, seguido por el influenza A y B, virus respiratorio sincitial y el adenovirus, y causan la mayoría de los casos agudos de esta enfermedad. Luego tienes también infecciones bacterianas, que son menos frecuentes pero son más graves. Incluyen hemófilos influenza y estreptococos. Cabe recalcar que contra estas nos suelen vacunar de pequeños. Y suelen aparecer como infecciones secundarias tras un episodio viral, ya que nuestras defensas se encuentran bajas y entonces la bacteria aprovecha para colonizar el sistema. Luego tienes irritantes ambientales como el humo del tabaco, la contaminación, los vapores químicos y el reflujo gastroesofágico, que pueden inflamar crónicamente la laringe. Y el uso excesivo de la voz también daña las cuerdas vocales. Otras causas. ¿Cuáles son las otras causas? Bien, pues tienes alergias respiratorias que también producen inflamación de las cuerdas, la inhalación de sustancias irritantes, el trauma vocal, es decir, que te den un golpe en la garganta, por gritos o por canto intenso también, y por lesiones directas que pueden desencadenar la laringitis. ¿Cuál es la epidemiología y los grupos de riesgo? Bien, pues normalmente esta laringitis suele presentarse entre los 6 a los 36 meses de edad y es el rango de mayor incidencia en los niños, con el síndrome de Krupp viral, que si queréis dejadme en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Luego están las proporciones. Hay 2 varones por cada mujer que padece esta enfermedad, entonces los 2 niños varones son 2 veces más afectados que las niñas. Y luego, no se sabe muy bien por qué, reaparece entre los 18 y los 40 años, que es el grupo étnico donde hay mayor frecuencia de laringitis en población adulta. La laringitis tiene un patrón estacional claro, con picos de influencia durante los meses de otoño y de invierno, porque hay más virus y bacterias, lo que conduce a epidemias virales respiratorias típicas en estas estaciones. Los niños pequeños, especialmente entre 6 meses y 3 años, son particularmente vulnerables al Krupp viral, que es una forma aguda de laringitis y que puede cursar con dificultad respiratoria significativa. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad? Bien, pues como ya he dicho, produce ronquera o pérdida de voz, produce disfonía o afonía, y es el síntoma más característico y se debe a la inflamación que impide la vibración normal de las cuerdas vocales. Luego produce tos distintiva, ya que aparece una tos que es seca, irritativa y persistente. Y en niños con Krupp la tos adopta un sonido característico perruno o metálico que es fácilmente reconocible e identificable para poder separarlo de un resfriado normal. Luego tenemos molestias en la garganta como dolor, sequedad, sensación de tener algo atascado en la garganta que pueden empeorar al hablar o al tragar. Y por último, dificultad respiratoria. En casos graves aparece un estridor inspiratorio, es decir, un silbido cuando cogemos aire. Disnea, retracciones intercostales, que ya lo explicaré en otro vídeo si os interesa, y requiere atención médica inmediata.
Vale, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Qué pruebas tenemos que hacer para diagnosticar esto? Bien, pues el criterio es normalmente clínico. Evaluamos síntomas y hacemos un examen físico. Y la historia clínica detallada y la exploración de garganta suelen ser suficientes para identificar la enfermedad. Como siempre, evaluamos al paciente, revisando síntomas, duración, posibles factores desencadenantes, y se realiza una exploración física básica de la garganta y el cuello. Luego podemos realizar una laringoscopia en casos en los que la laringitis no desaparece. Si la ronquera dura más de 3 semanas, se realizará la laringoscopia para visualizar directamente las cuerdas vocales y ver qué está pasando concretamente ahí. Y permite observar la inflamación, el edema, nódulos y lesiones. Y luego tienes un diagnóstico diferencial que es crucial porque tienes que distinguir la laringitis de otras condiciones más graves, como es la epiglotitis, la difteria o cuerpos extraños en vías respiratorias. Y la edad del paciente y los síntomas específicos guían un poco el proceso de identificación de la laringitis. Y luego, pruebas complementarias. Generalmente no requieren análisis virales específicos y en casos atípicos o graves suele solicitarse cultivos bacterianos, radiografías de cuello o análisis de sangre. ¿Por qué? Porque las bacterias suelen causar los casos más graves y pueden ser potencialmente mortales. Entonces debemos dar un antibiótico específico para combatir esa bacteria. Vale, como tratamiento y como cuidados. Debemos tener un reposo vocal, evitando hablar en exceso o susurrar. Descansar la voz es fundamental para la recuperación, ya que si tú sigues usando la voz, se siguen irritando las cuerdas vocales y por lo tanto no te recuperas. Tienes que eliminar los irritantes como es el tabaco y los ambientes con aire seco o contaminado para que esta inflamación también se reduzca. Tienes que hidratar y humidificar las cuerdas vocales. Tienes que beber abundantes líquidos manteniendo las mucosas hidratadas. Usar humidificadores en casa a mantener la humedad del aire entre el 40 y el 50%, reduciendo así la irritación de las vías respiratorias. Tienes también medicación sintomática, ya que tienes que tratar los síntomas porque a veces pueden ser molestos. Usas antiinflamatorios como el ibuprofeno para reducir la inflamación de la garganta, paracetamol para aliviar el dolor y reducir también la inflamación, aunque tiene menos efecto antiinflamatorio que el ibuprofeno, y luego antibióticos que solo están indicados si tienes una laringitis por bacterias y tienen que ser diagnosticada la bacteria concreta para que el médico te dé el tratamiento adecuado. Y luego tienes una atención médica urgente en casos en los que se puede complicar y se administran corticoides para liberar esa vía aérea y que puedas seguir respirando, porque a veces incluso de tanta inflamación se puede cerrar la vía aérea y puedes quedarte sin aire. Y la hospitalización puede ser necesaria para monitorizar y dar oxigenoterapia si hay un compromiso respiratorio severo en el paciente. Recuerda que nunca debes automedicarte con antibióticos sin una prescripción médica, ya que la mayoría de laringitis son virales y no responden a antibióticos. Solo si perdura deberías acudir al médico para identificar una posible bacteria con un tratamiento adecuado. Vale, ¿cómo prevenimos y cuándo debemos acudir al médico? Bueno, lo acabo de comentar en la diapositiva anterior, pero bueno. Tenemos medidas preventivas. Debemos evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que esos pueden generar la inflamación. Proteger la garganta en ambientes fríos con bufanda o pañuelos. Y no exponernos al humo del tabaco, ya que el tabaquismo activo o pasivo irritan significativamente la garganta. Tienes que mantener una buena higiene vocal, tienes que evitar gritar o forzar la voz, ya que los profesionales de la voz, como cantantes, por ejemplo, deben realizar ejercicios de calentamiento vocal para que justamente esto no les ocurra. Y por último, debes tomar una vacunación preventiva, ya que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de laringitis durante las epidemias estacionales. ¿Cuáles son las señales de alarma que te tendrían que llevar a acudir al médico? Bien, pues si estás más de 2 semanas sin una mejora, requiere una evaluación médica para descartar causas crónicas o lesiones. Y si necesitas atención médica inmediata, porque detectas un estridor audible en reposo, dificultad para respirar, para tragar, fiebre alta, babeo excesivo o coloración azulada de los labios, requiere una atención urgente. Eso significa que no estás oxigenando bien porque no te está entrando suficiente aire y debes acudir al médico de inmediato. Vale, conclusión. Es una condición bastante común y generalmente no genera mayores complicaciones. La laringitis afecta a personas de todas las edades, pero con un cuidado adecuado la mayoría de los casos se resuelven en 1 o 2 semanas. La detección temprana es clave, ya que debemos reconocer los síntomas iniciales y actuar rápidamente, con reposo vocal, hidratación y en algunos casos tratando los síntomas. Pero sobre todo debemos evitar los irritantes, previniendo que se agrave la situación y que se acelere la recuperación.
También el autocuidado marca la diferencia, ya que el descanso vocal, abundante hidratación, humidificación del ambiente y evitar factores irritantes son los pilares básicos del tratamiento de la laringitis. Y por último, debes consultar a un profesional cuando sea solamente necesario. Si los síntomas persisten más de 2 semanas, empeoran o aparecen signos de alarma con dificultad respiratoria, buscan atención médica inmediata. Tu salud vocal también es importante. Y la voz es la herramienta fundamental de nuestra comunicación diaria. Debemos protegerla mediante hábitos saludables y actuar con prontitud ante los primeros síntomas de laringitis, garantizando una recuperación rápida y previniendo así complicaciones futuras. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Os dejo por aquí otro vídeo y mi canal de YouTube por si os queréis suscribir. Hasta la próxima.